Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Me acompaña el profesor Luis Vivanco de la Facultad de Humanidades y Educación. Con él estaremos conversando sobre la historia de Irán. Saludos Luis, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, te he invitado a conversar sobre la historia de Irán, entre otras cosas porque Irán está en las noticias últimamente por el acuerdo nuclear al que está intentando llegar Estados Unidos con ese país y, bueno, todas las críticas que ha suscitado eso, especialmente por parte de Benjamin Netanyahu y la ala derecha de la política israelí. Pero es que Irán es un país que siempre amerita conversaciones porque es una antiquísima civilización. Sí. Y bueno, ha habido tantos acontecimientos históricos incluso en el siglo XX que pues la audiencia debería conocer un poco al respecto. Pero bueno, vamos a empezar por primero los más antiguos. ¿De dónde viene el nombre Irán o la civilización persa? ¿Cómo se conformó? Bueno, voy a tratar de resumirlo lo más sencillo posible. No es fácil, ¿no? Más de 2000 años de historia, pero... De uno de los pueblos que vino del centro de Asia, al caer sobre las montañas que están al norte de la India y de lo que hoy es Pakistán y Afganistán, una rama se dirigió hacia la India y otra rama se dirigió hacia lo que es la llanura de lo que hoy es Irán, ¿no? Y entonces ese pueblo eran los arios, un grupo que cultivaba, o sea, criaba caballos y ganado, y uno, como digo, se fue hacia el valle del Indo, del río Indo en la India, y otro se vino hacia Irán, y ahí fundaron una civilización. Estoy hablando de épocas del Paleolítico, pues, ¿no? Grupos todavía bastante poco desarrollados, pero allí se establecieron y se dividieron como en dos ramas, uno de los que se llaman Madai o Madayi y los otros los Pars, ¿no? El Madayi estaba en el norte y Pars estaba en el sur, y formaron lo que se llama la civilización medo-persa. Los griegos le llamaban medos, porque los primeros con que tuvieron contacto los llamaron medos, y por eso hablaban de sus guerras con ellos, las guerras médicas, ¿no? Uh-huh. ¿Y hablaban la misma lengua, tanto los medas como los persas? Sí, con algunas variantes. Siempre en esas épocas no hay como una lengua pura, sino que hay muchos dialectos, pero sí era una lengua indoeuropea. Sí. El grupo más famoso, presumo, son los persas. Al final se fusionaron los dos y se llamó la civilización persa. En realidad predominó la civilización persa, pero después pasó a llamarse iraní, porque en realidad los dos vienen de los arios, que Irán significa la tierra de los arios. Uh-huh. Sí. La capital Persépolis era ¿de cuál imperio? Ya era de un imperio que vino después de los medos, que se llamaba el Imperio Aqueménida, de donde vinieron los grandes emperadores que hicieron las conquistas más famosas de ese imperio, que fueron Darío, Jerjes, Artajerjes, etcétera, ¿no? Y que llegaron inclusive hasta Occidente, hasta Grecia, ¿no? Tomaron Egipto, Medio Oriente, lo que hoy es Irak, Siria, Palestina, parte de Arabia, todo lo que es la costa del Líbano y lo que hoy es Asia Menor, Anatolia, todo esto, y llegaron a donde Grecia y también querían ocuparla, y de hecho destruyeron varios reinos griegos, pero no pudieron con el resto de la cultura griega, la civilización griega, pues los derrotaron, pues, ¿no? Hay un aspecto siempre discutido a la hora de conversar sobre estas civilizaciones medo-persa, persa, ya unificadas, es la religión. Porque sí, de ahí surgió una gran religión que hasta el día de hoy pues tiene algunos adherentes, y que no solamente hoy tiene algunos adherentes, sino que ha influido también en las tres grandes religiones monoteístas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí. Presumo que esta religión es el zoroastrianismo. Sí. ¿Quién fue este Zoroastro y cuándo vivió y bueno, cuál era su idea religiosa básica? Se piensa que Zoroastro vivió hacia el siglo VII antes de Cristo. Se le tiene como un hombre que bajó de una montaña predicando una doctrina, ¿no? Como un profeta. Pero la doctrina de él es muy curiosa porque las religiones del área eran todas
en general politeístas, más en Mesopotamia, los indios también de la India y las civilizaciones de Siria, todas eran politeístas, Egipto también, Grecia también. Y aquí él habló más bien de dos principios, dos fuerzas, ¿no? Dos principios, y uno está muy influido por los mesopotamios en esto de que uno influye en lo bueno y otro influye en lo malo, ¿no? No es como que hay un solo principio que domina ambas cosas, sino que uno es para lo bueno y otro es para lo malo. El principio bueno se llamaba Aura o Ahura Mazda, y el principio de la maldad era Angra Mainyu o Ahriman. Y esto correspondía inclusive a una cosa muy curiosa, muy oriental, nos hace recordar un poco el taoísmo, ¿no? Porque Ahura Mazda o Ahura Mazda es la luz y Ahriman es la oscuridad. Ahura Mazda es el espíritu y Ahriman es más bien la materia, ¿no? ¿Okay? El pensamiento y el cuerpo. Entonces hay una serie de dualidades allí. Es una religión muy dualista y eso es una de las cosas que caracteriza el modo de pensar iranio antiguo, pues, ¿no? Inclusive hasta en la contemporaneidad, ese dualismo, ¿no? Y según tengo entendido, esta religión matriz del zoroastrianismo, digamos que luego sufrió algunas modificaciones y se dio en algunas vertientes, pero que mantuvo la idea básica, como el maniqueísmo, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Mani era un reformador religioso también oriundo de la civilización persa. Está el mazdeísmo, el maniqueísmo. En realidad, algunos conceptos los toma de cosas anteriores, de creencias anteriores, Zoroastro, ¿no? Pero después esto va a seguir evolucionando, ¿no? Hasta que llega el Islam y, bueno, cambia eso, pues, y suplanta esa religión por otra, pero muchos elementos del zoroastrianismo van a pervivir en el Islam, y va a ser un Islam muy distinto o con sus propias matices, pues, su propia personalidad, distinto al resto del Islam. De hecho, van a adoptar, para poder encarnar toda esa matriz de ideas zoroastrianas, van a adoptar la rama chiita en Irán. Vamos a dejar el desarrollo del Islam en Persia para el segmento que viene. @Geandrade80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco a propósito de la historia de Irán, y escuchemos música iraní de una agrupación musical contemporánea de Irán que, según entiendo, es bastante popular. Ese grupo se llama Axioma de Elección. Escuchemos un tema de música folclórica y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Geandrade80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco a propósito de la historia de Irán. Luis, presumo yo que en la historia de Irán el Islam marca un antes y un después. Sí, como en otros lugares, llegaron los ejércitos conquistadores y ofrecieron condiciones bastante favorables a la población si aceptaban el gobierno islámico. Eso fue en general en todo Medio Oriente, en Norte de África, en todas partes, y generalmente les aceptaba de buen grado. Y en Irán sí hubo cierta resistencia, pero en 18 años el país ya todo era bajo el poder árabe islámico. Ahora, como los árabes eran muy minoritarios, ya cada vez que iban conquistando tenían que dejar guarniciones, eran muy poquitos frente a la población local, y hubo un momento en que hubo que reemplazar el poder islámico con gente local. Y eso suscitó que tuvieran que suavizar ciertas regulaciones. No podían tener el poder ya los árabes en el Irán, tenían que dárselo a los locales, a los iraníes, que ya se habían convertido al Islam. Pero en general, mucha gente se convirtió al Islam, sobre todo del zoroastrianismo, y a los otros que no eran zoroastrianos, por ejemplo judíos y cristianos, los dejaron seguir su religión, e inclusive algunas religiones astrológicas, ¿no? Como los mandeos, que creían en los planetas y en la fuerza de los planetas. Esa gente no los tocaron los musulmanes. Todavía existían a fines del siglo XIX. ¿Eran gobernados desde Bagdad, el califato? Sí, en el califato de Medina. Después, bueno, ya cuando se dividió el califato, cuando vino el califato abasida, que eso fue muy favorable para los iraníes, para los persas, eso fue desde Bagdad. Sí. Y curiosamente el país entero asumió la rama chiita del Islam. No en en primer momento, es con los abasidas que empieza eso, porque muchos de los seguidores de Ali, del fundador del chiismo, de donde vienen pues los chiitas y todas las distintas ramas que se derivan de ahí, se fueron al sur de Irak, donde está Najaf, donde está el Shatt el Arab, donde se unen los dos ríos Tigris y el Éufrates. En esa zona se quedaron y allí tienen sus santuarios. Y algunos se fueron de allí a Persia a predicar esta doctrina.
Y bueno, eso prendió entre las masas porque es una doctrina muy espiritual, da mucha importancia a la espiritualidad, el estudio de una espiritualidad más profunda, ¿no? Inclusive con disciplinas de ascetismo y de mística que no las había así muy claras al principio ni muy definidas en el Islam sunita, ¿no? ¿Ok? Eso aparece más tarde. Pero ya, por eso digo que tomaron ideas del zoroastrianismo y las infiltraron ahí, las incorporaron. Entonces formaban parte de este imperio árabe de la dinastía abasida. Luego llegan otros poderes a dominar Persia. Bueno, sí, ellos fueron mismos independizándose, pero intervinieron poderes que no eran ni persas ni árabes, sino que vinieron primero pueblos de Asia como los turcos y túrquicos, ¿no? Que no son turcos propiamente, pero son los uzbek, los kazak, los kirguís, los turkmen, que son tribus o grupos que son también poderosos y que inclusive la Unión Soviética en su momento los reconoció y les dio repúblicas a cada uno de estos. Estaba Kirguistán, Kazajstán, todos estos. Estaban justamente en frontera con Irán. Bueno, cayeron sobre Irán y sobre Medio Oriente y establecieron dinastías en Irán. Pero al final se fusionaron con la civilización iraní, se iranizaron, pues, ¿no? Y los iraníes nunca abandonaron el Islam. No, a pesar de todas estas invasiones de otros países, pues. No, al contrario, eso se fue como una cosa, una matriz que se incorporó en la identidad nacional. Es curioso porque por lo general, por lo menos en el caso de América, cuando un invasor llega e impone su religión y la religión oriunda desaparece, que fue lo que ocurrió aquí cuando los conquistadores, los invasores trajeron el catolicismo. Los conquistadores no asumieron las religiones oriundas de acá, sino que las religiones oriundas de acá desaparecieron y se impuso el catolicismo. Sí. Según tú me comentas, no fue ese el caso. Los invasores más bien asumieron la religión de los invadidos, que no es algo que suele ocurrir en la historia de la humanidad. Más bien suele ser al contrario. Se parece, la historia más común es la historia de América Latina. Eso ocurrió con los turcos y más tarde ocurrió con un pueblo todavía más difícil en ese aspecto de resistencia cultural, pero que lo hizo en 2-3 generaciones, que fueron los mongoles. Se islamizaron los mongoles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, parece que la religión islámica, como se las presentaron y como respondía a sus necesidades sociales y espirituales, pues, ¿no? De ese momento. Porque las religiones que traen los tártaros, los turcos y los mongoles son religiones tribales, animistas, que no tienen mucha complejidad. Y en el diálogo, bueno, los musulmanes estaban mucho más avanzados en cuestiones de dialéctica, podían, vamos a decir, imponerle o predicarles, convencerles mejor, ¿no? Nos dices entonces que Irán pues fue ganando su independencia. Sí, sí. Y además hay una cosa importante. Se empezó a hacer una civilización muy fuerte. Los árabes no tenían una intelectualidad muy elevada, pues, ¿no? Pero en Irán sí la había. Al hacerse islámica, que se creó todo un plantel de gente preparada en ciencias, en matemáticas, en astronomía, en filosofía, en medicina, que eran musulmanes, pero no eran árabes, eran persas. Por eso es que la mayor parte de la cultura árabe, o sea, musulmana medieval, clásica, es toda persa o cercana a Persia, ¿no? ¿Okay? Bueno, Avicena es uno. ¿No? Y otros grandes Avicena es de un grupo que no es, vamos a decir, es iranizado, es de los Tajik de Tayikistán, lo que hoy sería Tayikistán. Bueno, pero escribió en árabe. ¿Ah? Él escribió en árabe. Escribió en árabe y en farsi, en los dos idiomas. Claro, más que todo en árabe porque era la lengua franca, o sea, todo el mundo lo podía entender desde España hasta Indonesia en árabe. Pero también escribió en su lengua farsi, pues en su lengua nativa. Ha quedado un recelo contra los árabes en Irán. Vamos a dejar eso para el segmento que viene. Perfecto. @GEandrade80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco a propósito de la historia de Irán y escuchamos de un músico iraní contemporáneo que se llama Meskatian Parviz, un tema que él interpreta con el santur, que es un instrumento propio de Irán. Seguimos en ahora, @GEandrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Luis Vivanco a propósito de la historia de Irán.
Y hemos conversado sobre el dominio árabe sobre Irán y la eventual independencia, que fue más progresiva, ¿no? Según entiendo, no hubo así una guerra de independencia traumática como quizás sí lo hubo entre Venezuela y España. No, no, porque es que se fue deshaciendo el imperio. Fue deshaciendo el imperio. Y había que gobernar las regiones y al final, vamos a decir, todos los representantes, los gobernadores del sultán, del califa, eran nominales, ¿no? En realidad mandaban en su área y el califa les consultaba, no podía imponerles nada, no tenía casi un ejército poderoso. Claro. Sí. ¿Queda recelo contra los árabes en Irán? Bueno, ha habido siempre como una cierta prevención de los iraníes de ser confundidos con los árabes y en realidad son bastante distintos. Por ejemplo, mira, voy a ponerte un ejemplo para que creo que puede quedar bien claro eso, ¿no? Ahorita que ha habido esta cuestión con ISIS de cómo destruyen algunos monumentos y el patrimonio de la humanidad, fíjate que con todo lo que el Islam es fuerte en Irán, e inclusive hay algunas aplicaciones de la Sharia que son muy criticables, a veces muy duras, ¿no? De ejecuciones y de todo esto, pero ellos no creo que nunca se les pasaría por la cabeza, pienso yo, de repente sucede, pero no lo creo, destruir el pasado histórico, porque respetan mucho, veneran mucho su pasado histórico, prehistórico, de los aqueménidas, de los mazdeos, de todos estos, ¿no? Dicen que todos esos pueblos tenían un modo de vida que veneraba la vida, que así no fueran creyentes, dice, no importa en qué Dios creían, pero hay una veneración por la vida y por la verdad allí, ¿no? Entonces, los poderes occidentales nunca lograron penetrar en el siglo XIX y por lo menos la mitad del siglo XX a Irán, es decir, como si lo hicieron, por ejemplo, en Egipto o en Jordania. Sí, era difícil, un país de encrucijada, pero además muchos estaban interesados en eso, principalmente Gran Bretaña e Irán, y se dividieron un poco las influencias, ¿no? Sobre todo el norte, el Caspio, estaba mucho la influencia de Rusia, ¿no? Pero digamos que no lo convirtieron en colonia formal. No pudieron, súbita de la reina o del rey o del zar. No, solo una influencia cultural. Claro, ahora, las cosas sí se empiezan a poner más color de hormiga a mediados del siglo XX. Sí. Llega un, no sé si fue un presidente electo, Mossadegh, pero bueno, un gran líder nacionalista. Sí, pues. Era un ministro, porque estaba el rey, el Shah Reza. Y lo puso de ministro de Economía y este hombre hizo unas reformas muy fuertes en el cuestión del ¿Esta petróleo. dinastía de este Shah venía desde la Edad Media? No, era una cosa muy moderna. Había sido un oficial de ejército que en un momento vio que podía dar un golpe de Estado y tumbar la monarquía, que era muy débil, la dinastía Qajar, y instala su dinastía que la va a llamar Pahlavi, ¿no? Uh-huh. ¿Okay? Pero era un hombre de origen, vamos a decir, sencillo, ¿no? No era sangre azul. No. Aunque después cuando hicieron esto del festejo de la monarquía decían un reino de 2000 años algo, o 2500 años, pero eso no es verdad, porque eran muchas interrupciones en esa línea, ¿no? Claro, ¿Okay? claro. Sí. Entonces Mossadegh es designado por el Shah, por el rey. Exacto, y nacionalizó el petróleo y ahí hizo unas medidas muy avanzadas que en ese momento fueron muy alabadas por la izquierda, pero preocuparon a los poderes occidentales, sobre todo a Gran Bretaña y a Estados Unidos, que ya tenían muchos intereses petroleros allí, y entonces con la gente que se oponía a él en Irán, y, vamos a decir, cooperaron y pudieron sacar a Mossadegh. Pero lo sacaron por la vía de la fuerza, pues fue un golpe de Estado. Sí, exacto, fue como un golpe de Estado interno, en realidad quedó el Shah. Pero creo que fue peor el remedio que la enfermedad, porque el Shah se dio cuenta que podía ser autoritario con el permiso de Occidente, o sea, no lo iban a defender, no lo iban a frenar. A su padre lo habían frenado. El papá quería ser más neutral en la Segunda Guerra Mundial, y lo que hicieron los británicos y los poderes de los aliados fue, como quien dice, hacer que abdicara y que viniera el hijo, ¿no? Pero ya va, porque aquí tengo una confusión. El Shah que quedó después que tumbaron a Mossadegh era el mismo que ya estaba como figura gobernando. Sí, que era un jovencito. Sí. Que era un jovencito, pero él ya era Shah cuando Mossadegh gobernaba. Era Shah, sí, era su ministro, el ministro. Ya. O sea, el jefe de Estado siempre fue el Shah. Sí. Lo único es que Mossadegh antes gobernaba y era el primer ministro. Y bueno, y lo tumbaron y entonces quedó el Shah solo. Pues. Quedó el Shah solo y entonces se volvió mucho más autócrata y tiránico, ¿no? Claro, esta figura del Shah siempre ha encantado a la gente porque era un hombre con mucho estilo y con muy buenos modales. Y tenemos una especial relación con América Latina porque creo que murió en Panamá o vino a morir acá o estuvo buscando refugio. Estuvo cerca, sí. Creo que murió en Egipto más bien. Sí, pero estuvo buscando lugar donde quedarse en América Latina. Sí, con Torrijos. Con Torrijos. ¿Cómo era el Shah? ¿Cómo fue el Irán durante la época del Shah?
Bueno, porque esto nos lleva a un capítulo entero que quiero tocar en este segmento y en el próximo, que es el de la Revolución Islámica. Pero para entender la Revolución Islámica hay que hablar primero sobre cómo era Irán bajo el Shah. El Shah tiene muchos en Maracaibo simpatizantes y gente que lo odia, ¿ok? Era un hombre, un dictador, pues, ¿no? Vamos a decirlo claro. Apoyado por Estados Unidos. Apoyado, sí, restrictamente. De frente, pues. Uno de los mayores ejércitos equipados bien, así, fino por Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, era el de Irán, ¿no? Más que los de Sudamérica, ¿ok? Tenía una confianza y una presencia fortísima allí, Estados Unidos en Irán. Y entonces representaba como el hombre de confianza de Estados Unidos, y por eso le cerraban los ojos a muchas cosas que eran terribles que a veces hacía, ¿no? Persecuciones de tipo político o de tipo religioso, ¿no? ¿Él era un musulmán practicante? Eso es muy difícil decirlo, será Dios el que sepa. Bueno, pero frente a las cámaras se arrodillaba a rezar y tal. Sí, públicamente sí lo era, sí, pero bueno, a veces actuaba de unas maneras muy, muy arbitrarias, pues, ¿no? Y había, poco a poco fue cada vez creciendo la oposición del clero religioso hacia él, de un clero religioso más, vamos a decir, más cumplidor, pues, más integrista. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical propio de Irán, y al regreso quisiera conversar sobre la Revolución Islámica. Perfecto. En el año de 1979 y el Ayatollah Khomeini. Perfecto. @GAndrade80 es mi Twitter. Escuchamos música iraní y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco a propósito de la historia de Irán. Y claro, Luis, en un programa como este, por lo menos el último segmento se lo tenemos que dedicar a la Revolución Islámica y cómo ha sido Irán en estos últimos 30, 35 años. Sí. ¿Cómo se dio la Revolución Islámica? Bueno, fíjate que a comienzos de los años 60, el Shah lanzó lo que llamaba él la Revolución Blanca, que era una revolución para occidentalizar Irán, para ponerlo moderno, progresista, entonces evitar el uso del velo por las mujeres, llevarlas a las universidades. ¿Pero prohibir el velo? ¿O más bien persuadir? Estimular a que se lo pudieran quitar, ¿no? Estimular, pero a veces los estímulos eran como de coacción, y eso desde luego no cabe nunca bien, ¿no? Entonces ahí empezó una resistencia sotoboche, débil, pero poco a poco más fuerte al Shah. Hubo protestas, hubo muertos de represión, expresos, y ahí empezó ya un movimiento en contra del Shah. Y uno de los que estaba precisamente más activos en eso, constantemente no cejaba, otros se apaciguaban, pero él no cejaba en esa protesta y en esa oposición al Shah, fue Ayatollah Ruhollah Khomeini, que era un ayatollah, o sea, un personaje, vamos a decir, como académico, un profesor, pero que tenía un gran respeto había ganado un gran respeto de las masas, porque allá el nombre de ayatolá es un título que dan las masas por aclamación, ¿no? Entonces había como 6 o 7 ayatolás en todo Irán, y este era uno de los importantes, muy respetado. Pero mientras él estaba como bajo la férula de un ayatolá anterior, que era su maestro, su mentor, él lo limitaba, pues, ¿no? No fue demasiado extremista. Pero cuando él murió, que era el ayatolá Borujerdi, cuando murió el Borujerdi, entonces él sí empezó a hacer restrictamente una campaña contra el Shah, y eso motivó a que el Shah lo expulsara de Irán y lo mandara a Irak y después a Turquía. Y eventualmente llegó hasta París, hasta Francia. Se alojó en un suburbio de París, en Neaufle-le-Château. Y allí tenía una casa y todo esto, donde rezaba y recibía a toda su gente, periodistas. Creo que ahí recibió a muchos periodistas occidentales que le hicieron entrevistas. Y entonces él decía que iba a tratar de motivar una revolución en Irán para tumbar al Shah. Y eso en ese momento se veía muy utópico, ¿no? El Shah era muy fuerte, tenía todo el apoyo. Pero durante los 70, Irán tuvo una serie de problemas. Curiosamente, porque empezaron con algo bueno para él. En el año 73, ¿te acuerdas que hubo el problema del petróleo con los precios? Eso hizo que en Irán entrara mucha moneda extranjera, pero eso causó inflación, y esa inflación causó problemas sociales y económicos, y hacia allá a mediados de los 80, hacia fines de los 80, del 75 al 78, la cantidad de desempleo y de insatisfacción social era muy grande, y entonces la campaña de Khomeini era que la culpa de eso era del Shah, y empleó muchos medios modernos.
se llama la revolución de los cassettes, porque empezó a enviar cassettes por montones a Irán con sus discursos y en las mezquitas no se podía prohibir que se dijera eso y ponían los discursos y entonces eso causó una gran difusión de un mensaje contra el Shah y al final el Shah trató de reprimir eso por todos los medios, a veces muy sangrientos, y no pudo y se tuvo que ir del país. ¿A la Ayatollah lo apoyó gente de afuera? ¿La Unión Soviética quizás? No estoy muy... No, lo digo como el Shah era apoyado por Estados Unidos y era en plena Guerra Fría. El Ayatollah no aceptaba cualquier tipo de apoyo, ¿no? Ni siquiera de musulmanes. O sea, cuidado, ¿no? Era una cuestión bastante... tenía un control bastante irrestricto de eso. Y aceptó pactar con grupos iraníes. O sea, fue una revolución bastante espontánea entonces. Yo diría del pueblo iraní, pues. Bueno, el pueblo sí, y esperaban que viniera Khomeini. Cuando ya el Shah salió, todavía no estaba Khomeini en el país. Cuando lo traen de Francia, todo el mundo lo aclamó, pero no pensaban que iba a traer una reforma. O sea, dicen, no solamente vine a tumbar al Shah, vine a hacer una república islámica. Y es interesante aquí hacer una acotación. Desde los años 40, ya Khomeini había escrito un famoso libro de él, Kashf-e-Asrar se llama, Kashf-e-Asrar, que es el desvelamiento de los secretos. Había escrito cómo se debe hacer un gobierno de un país islámico, una idea de una república islámica. Y no es una cuestión utópica, vamos a decir, ni un proyecto así en el aire. Es una cosa que está basada filosóficamente en unas bases muy antiguas y sólidas, nada menos que en Platón. Es decir, el modelo de la república platónica lo instaló, de cierta manera lo adaptó al chiismo iraní. Y entonces él decía, esto se debe hacer de esta manera, todos los poderes, como nosotros conocemos, legislativo, ejecutivo y judicial, deben tener un poder a la sombra al lado que los controla, que es el que dice si van bien dirigidos, ¿no? Que es como un poder, vamos a decir, moral, pero que está por encima de los demás, ¿no? Y la gente al principio no se esperaba esto. O sea, la gente al principio esperaba que el Shah, que el Ayatollah tumbase al Shah y abriera paso a la democracia. Exacto, era como una figura como Gandhi, así que iba a dar paso a los políticos profesionales. Y en realidad, Khomeini no tuvo ningún cargo político, pero desde su casita, desde su mezquita en Qom, en la ciudad de Qom, él decía, vamos a hacer esto y se hacía. Es decir, loco el presidente o el mandatario o los ministros que fueran en contra de Khomeini podían salir trasquilados, ¿no? Se empezaron a cometer abusos. O sea, las imágenes que tenemos y esta película de Ben Affleck que ganó el Oscar hace algunos años muestran a cuerpos colgando en la calle de Teherán. Los primeros años de la revolución fueron bastante terribles. Yo no voy a ponerme aquí con detalles, pero se ha escrito mucho sobre eso también. Fueron bastante fuertes. Y ojo, hay una cuestión que se decía que con toda la tiranía del Shah, y el Shah era un hombre cruel, pero la represión que hubo en los primeros años de la República Islámica fue igual o peor que la del Shah. Algunos dicen que mucho peor, ¿no? Que el Shah no se ensañaba tanto con todos grupos familiares o con niños, pero aquí sí se fusilaron niños y todo esto, ¿no? O sea, fue una cosa muy fuerte. Claro. ¿Qué salud tiene la revolución islámica hoy? ¿Esto va a seguir perdurando o hay ya una generación que se está fastidiando del fanatismo religioso y de la represión? Pasa como en todas las cosas, ya se ha vuelto como una especie de refrán esto, que no es una cuestión monolítica esa revolución islámica, ni los movimientos que la forman. Hay movimientos más avanzados, movimientos más tolerantes, movimientos más abiertos, movimientos más flexibles, y hay movimientos más duros, ¿okay? Más rígidos, más, vamos a decir, autoritarios. Entonces la negociación entre esos movimientos es lo que puede hacer cambiar el tono político de Irán. Pero yo veo un poco difícil que vaya hacia una mayor liberalización, porque la mayoría del pueblo, a pesar de que hay un 85% de alfabetismo, mucho mayor que en la época del Shah, a pesar de eso, la mayoría del pueblo apoya todavía unas fórmulas bastante rígidas en lo religioso, moral y político. No viene ninguna primavera persa. Como complemento a la primavera árabe. Yo no lo creo. Yo creo que va a ser una cuestión minoritaria eso. Luis, muy agradecido por haber venido. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la